Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la acción de gracias. Exaltamos el nombre de Jesucristo. Hoy estoy bendiciendo la ofrenda de cada uno de tus hijos. Bendigo las ofrendas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, la acción de gracias y la alabanza. Alabamos el nombre de Jesús. Reconocemos que Jesús es el Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en estas exhortaciones que hace al final de este capítulo, que son unas exhortaciones que recomiendan actitudes para los cristianos o los creyentes, para que sean puestas en práctica. También se puede decir para que sean cultivadas por cada creyente en su vida y sobre todo para las personas que están asumiendo responsabilidades por la gracia de Dios en la profesión de su fe, que han recibido delegaciones en primera instancia, y para la iglesia en general. También es importante, es una especie de recomendaciones para el cuidado, para que nos cuidemos en todo nuestro ser, como dice. Y este tipo de recomendaciones uno las encuentra muy frecuentes. El apóstol Pablo frecuenta el tema, podríamos decir, para Timoteo, para las iglesias en general, acerca del cuidado espiritual, y no solamente espiritual, como lo explica aquí, sino del alma y del cuerpo, porque él entiende por revelación y transmite la importancia de este tema en la vida espiritual. O sea, uno no puede descuidarse en estos aspectos porque tiene efectos en las personas y sobre todo para el ejercicio del ministerio.
Él viene con unas recomendaciones, por ejemplo, no apaguen el fuego del Espíritu. En ese punto también a Timoteo le dice que avive el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de sus manos. Es muy importante ese avivamiento que tiene que cuidar el creyente una vez lo tiene. La imposición de manos por parte de los delegados de Dios, las autoridades espirituales, tiene ese efecto. Primero, que llena del Espíritu. Segundo, que dota de dones. Y tercero, que coloca el fuego que permite que los dones funcionen, que se puedan usar, que los dones trabajen. El fuego del Espíritu permite eso. Una vez que se ha logrado esto con el creyente, pasa el tiempo y la tendencia es que se apaga el fuego. Los dones van a quedar porque, como nos enseña la palabra, son irrevocables. Ellos quedan ahí como en el depósito del creyente. Cada creyente anda en su vida con los dones recibidos en su espíritu, pero el uso de ellos y la eficacia de los dones va a depender del fuego del espíritu. En otras palabras, también se usa el avivamiento. El avivamiento va a producir que los dones funcionen. Otros dicen fluyan. Por ejemplo, la profecía, que fluya. La revelación, la misma revelación. Para la lectura incluso, una persona que esté apagada puede tener cualquier tipo de dones, pero si está apagada, una de las cosas que le va a pasar es que el don, o mejor, la revelación de la palabra, no va a ser fácil, no va a recibir. Pero cuando uno está en la temperatura espiritual, en el punto que debe estar, que podríamos decirlo en otra forma, en la llenura del Espíritu, los dones van a fluir y la revelación de la palabra, de la Escritura, con una extrema facilidad. Y esto para los pastores, y hombres y mujeres que predican el Evangelio, es muy importante. También para la oración, porque la oración va a ser dirigida por el Espíritu Santo, se va a volver muy eficaz. Que el Señor dé la revelación para orar de acuerdo a lo que se busca, lo que el Espíritu sabe. Eso es lo importante del asunto, que el Espíritu funcione para que el Espíritu dirija. El éxito de nuestra actividad va a depender de eso. Por eso es importante. Si uno no depende del avivamiento espiritual, no lo busca como debe hacerlo, porque lo que da a entender es este pasaje, como otros, es que es una responsabilidad del creyente. Si uno no lo hace, lo va a hacer en la conciencia natural, en el entendimiento, en lo natural. Entonces, no es lo mismo, jamás. Sobre todo los resultados van a ser diferentísimos. No van a lograrse los objetivos, los propósitos del Señor a través de nuestra vida, a través de la vida de los creyentes, a través de nuestro servicio. Nuestro servicio se vuelve muy eficaz cuando se hace en esa condición que Pablo recomienda. Entonces, este tema lo toco porque en este viaje que estoy haciendo lo he tocado y he visto que es muy importante para las iglesias, y lo hablé en donde estuve lunes y martes, y
Justamente anoche creo y hoy me llegaron unos mensajes con unos reportes de bendición que uno realmente no las espera porque incluso no las tiene en la mente. Uno no hace la palabra, el ejercicio, la predicación ni la ministración del Espíritu pensando en nada, porque muchas veces ni siquiera sabemos la necesidad de los creyentes. Pero mirando los reportes que me enviaban de bendición y de respuesta a asuntos y necesidades personales, me dieron dos. Yo entendí eso, dije, uno realmente hace la función, pero no tiene ni idea. Sin embargo, las personas reciben el beneficio esperado, sea en palabra o en situaciones, situaciones personales o familiares, económicas, laborales. ¿Y por qué se da eso? Porque está fluyendo el poder de Dios. Está fluyendo. Entonces se da cuenta uno lo importante que es para los siervos estar llenos del Espíritu y ministrar con la llenura del Espíritu, para que lo que haga, lo que diga, lo que declare, lo que fluya a través de la vida personal del siervo, vaya con el sello del Espíritu que garantiza el éxito. Y claro, cuando uno recibe esos reportes, eso tiene un efecto excelente porque uno pues se da cuenta de que el trabajo se hizo bien, pero para las personas se vuelve supremamente importante al punto de que entienden el privilegio que han tenido en asistir a una reunión, en estar en un lugar donde se ha movido exactamente el poder de Dios. Si donde nosotros ministramos se mueve el poder de Dios, pues los resultados van a ser claros, en una gran satisfacción personal, sobre todo de las personas que reciben el beneficio. A esto hay que sumarle que el siervo debe ministrar con lo único que puede hacerlo en su conciencia, y es el deseo de servir. Es decir, no es hacer la actividad solamente por hacerla o cumplirla, sino que realmente la actividad cumpla el efecto. Que la actividad cumpla el buen deseo de que las personas sean bendecidas, que sean atendidas en sus necesidades. Y eso para todos es importante. Y como digo, yo toqué en general algo de este tema y otros temas, por supuesto, pero en esa actividad en Bogotá que fue tan exitosa, vi eso y me han dado los reportes de respuestas, una de ellas muy extraordinaria en una persona que yo entiendo que esa persona ya no esperaba una solución de un problema, algo delicado que tenía. Y para sorpresa de esta persona, ayer le dieron la respuesta y el problema se le solucionó totalmente. Y entonces uno se da cuenta que no es coincidencia, no es el hombre, la persona, es el Señor. Y Pablo hace estas recomendaciones por eso, porque Pablo insiste en que no solamente es con palabras, sino con manifestaciones de poder, y el poder, una de las formas de la manifestación del poder de Dios es los resultados en las necesidades de las personas, que son muchísimas. Uno no se imagina cuánta necesidad hay en una congregación, en un culto, por ejemplo.
llegan las personas y uno no sabe lo que tiene cada persona. A veces tienen problemas muy críticos, muy difíciles, para ellos, muy importantes. Y uno no sabe, pero si uno está en esta visión de la llenura, cada palabra, cada enseñanza va a ir dirigida por el Espíritu Santo y esto va a dar como resultado las respuestas que esperan las personas. Y esto, por supuesto, es el asunto prioritario en nuestra labor, porque pues es muy gratificante tener este tipo de experiencia. Y yo lo participo porque lo estoy viviendo, gracias al Señor, se da la respuesta que la gente quiere, necesita, por el poder de Dios, porque como digo, realmente nosotros no tenemos por dónde enterarnos de la necesidad, y menos, así supiéramos, tampoco tenemos forma de que las respuestas esperadas lleguen. Pero si el Señor está ahí, si el Espíritu, el fuego del Espíritu está ahí, es importante. Entonces el concepto del fuego del Espíritu es más que una expresión. El fuego del Espíritu garantiza el funcionamiento óptimo del poder de Dios para los propósitos de Dios. Cuando un siervo o una persona en general está con el fuego dentro, o sea, el espíritu está ahí, pero no siempre con la temperatura espiritual necesaria. Es como el cuerpo físico y las máquinas, los motores. Hasta en los motores se da cuenta que el motor tiene que calentar, tiene que alcanzar una temperatura. Cuando ya tiene esa temperatura es que el funcionamiento es óptimo, el rendimiento del motor llega a su punto óptimo. En el cuerpo físico, mientras no calienta en las actividades deportivas, por ejemplo, ejercicios, uno se da cuenta que no puede hacer cierto. Algo que puede hacer normalmente cuando está caliente, cuando ya está bien, en el punto adecuado, que lo hace fácil e incluso mucho más, al principio no puede, porque no está en ese punto. En el asunto espiritual funciona exactamente igual. Si uno no alcanza la temperatura, sencillamente no va a pasar nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve importantísimo para el siervo de Dios llegar en el punto. Uno sí tiene que llegar y tiene que ponerse en el punto óptimo. Antes de la actividad, he visto en mi propia experiencia lectura de la palabra. La lectura de la palabra trae un efecto supremamente positivo que ni uno se lo imagina. La lectura de la palabra personal es importantísima para alcanzar la condición. Yo les comentaba en el viaje que estoy haciendo que uno como siervo y yo como siervo noto una diferencia grandísima cuando ministro a una persona que predica la palabra o a una persona que no lo hace. Los que predican la palabra, por ese solo hecho entiendo yo de permanecer en la palabra, porque un predicador debe permanecer en la palabra y en el Espíritu, por supuesto. Los apóstoles lo expresaban en la oración y en el ministerio de la palabra. Uno debe estar meditando las 24 horas del día. Y la lectura. Por eso Pablo le dice, ocúpate de la lectura. Un siervo que no lee tiene un déficit extremadamente grande en el momento del servicio. La lectura es algo muy importante para alcanzar
el rendimiento óptimo de tipo espiritual. Y segundo, la oración en el espíritu y con el entendimiento. Pero tiene que tenerse en cuenta al menos estos dos detalles. Cuando ya está en el punto deseado de temperatura espiritual, en el fuego del espíritu, lo que el siervo tiene de carismas van a fluir sin darse cuenta. Esto no solamente en la predicación, en cualquier actividad. Hay que decirlo porque pues en el culto y en nuestros servicios hay muchas actividades que se hacen públicas. La lectura a veces es pública. Quien está orando está leyendo públicamente pasajes de la Biblia. El predicador está haciendo pública la palabra de Dios. En la alabanza se está haciendo público declaraciones en los cánticos, en los salmos. Y esta es una costumbre antiquísima de la iglesia y del pueblo de Dios. Hacer en público las actividades. En la danza aparece en la Biblia como una expresión del pueblo de Dios delante del Señor, que tiene una connotación espiritual. Entonces, y lo destaco así porque de pronto uno dice, no, lo que yo hago no es tan importante. Eso no es, no, error, sí lo es. Una persona que danza delante del Señor con la condición espiritual correcta, entiendo, es un instrumento de mucho poder. Lo mismo el que canta, lo mismo el que toca el instrumento, el que ora, el que predica, y todos en general. ¿Para qué? Para que el fluir, porque ahí se va a mover en el ámbito de la congregación, se va a mover mucho del poder de Dios, incluso en los asistentes. Cada asistente llega con una condición espiritual. Digamos que ojalá no lleguen todos apagadísimos. Sí, van a haber unos que lleguen casi en cero, aparte de los nuevos que no tienen. Pero hay unos que llegan bien, que llegan con un peso espiritual bueno, una temperatura. Ellos sirven para mantener el fluir del espíritu dentro de la congregación. Otra forma de entenderlo es, en el fuego del espíritu la fe funciona. Una persona tiene una medida de fe, pero para que esa medida de fe esté funcionando, tiene que estar en el fuego del espíritu. Por eso es que hay que conocer el tema, cuidarlo uno y ayudar a la congregación para que el resultado se dé, porque el resultado no es por el hombre, sino por el espíritu. En el mismo acto del culto también tiene que tenerse en cuenta ese aspecto de que el fuego del espíritu hace que la fe de las creyentes que están ahí funcione. Que cada uno tenga la fe necesaria para las operaciones del Señor. Entonces todo va hacia un mismo fin, porque así funciona el asunto. El otro punto que aquí recomienda es no desprecien el don de profecía. En un lugar donde hay avivamiento van a haber declaraciones proféticas. Se van a dar porque el don de profecía que tiene las personas va a fluir. El don de profecía que tienen los que cantan, los que tocan. Por eso la Biblia dice, profetizaban con los instrumentos. Si una persona tiene el don de profecía y toca un instrumento, profetiza con el instrumento. En el ámbito espiritual es perfectamente posible.
Y así lo declara la Biblia. A mí siempre me llamó la atención esa expresión. Pero lo que uno va entendiendo es que los dones o carismas fluyen por obra del Espíritu Santo, por el avivamiento espiritual. Por eso es que para que haya manifestación del poder de Dios en milagros, en palabras, en obras del Señor, tiene que haber avivamiento. Sin avivamiento no hay nada. Los avivamientos históricos que se conocen, que se narran, empezando incluso por la época primera de la iglesia, fueron en avivamiento. El don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros. Todas las manifestaciones o habilidades que da el Señor se hacen en ese contexto. Y eso, como digo, es responsabilidad de todos los que estamos en este ámbito. Si uno está en eso, las cosas se van a dar. Y eso es fundamental porque esa es la función. Nosotros somos instrumentos del Señor. Incluso, como digo, el que está sentado, como ustedes están allá en el teatro. Esta transmisión pues tuvo una dificultad como transmisión. En este momento YouTube no permitió por no sé qué causa que se transmita, pero sí se está. A Pasto sí le está llegando y la idea es cargar esta predicación para que luego los de las ciudades la puedan mirar. Pero los que están allá en Pasto, cuando ustedes están en la actitud correcta, porque a veces uno ve que como uno no está, la charladera y la distracción se pone al orden del día, como dicen, es decir, como niños chiquitos, que si no está el profesor que los mira y ya pierden la actitud. No, mientras la actitud de recepción de la palabra, que llega con un nivel de temperatura, con un poder, con un fuego. Todo lo que se mueve, lo que empieza a fluir, va a ser poder de Dios que va a beneficiar del auditorio. No es lo que digo, las necesidades, las respuestas, las oraciones. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Nosotros estamos haciendo esto, siempre lo hemos hecho así y con ese sentido, y lo estamos viendo, y uno no se va a cansar de aprender y de entender, porque a veces uno entiende y ya lo aprendió, pero no le da el valor. Por eso es tan importante. Y también falta algo que es fundamental y que gracias a Dios nosotros lo practicamos, la alabanza. Pero la alabanza con la actitud. O sea, hacerlo para realmente exaltar al Señor. Porque atrae la presencia de Dios. La alabanza hace que el Señor llegue al lugar. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Una alabanza elaborada, realizada con ese sentir, se vuelve un instrumento para atraer la presencia de Dios fundamental. Entonces, no despreciar el don de profecía, porque el Señor puede declarar a través de alguien, a través del que predica o de otra persona, puede declarar lo que va a hacer, el buen propósito de Dios. Y entonces, una vez que el Señor permite que eso se dé, la respuesta se viene. Y el don de profecía, como todos, funciona en el avivamiento. Si no hay avivamiento, el don se apaga y no fluye. Por eso tiene que subirse la temperatura para que empiece a funcionar. Y nosotros en nuestro ministerio ya sabemos cómo es de poderoso el don de profecía. Cómo hace que cambie
el entorno, la realidad del creyente, por el poder de las iglesias, las respuestas, el poder que se mueve. El don de profecía es muy fuerte en ese sentido y tiene otro beneficio, que por las visiones y por las revelaciones de Dios permite desarmar las obras del diablo. El Señor Jesucristo vino a desarmar las obras, a destruir, a, a acabar con las obras que el diablo tiene. Cuando se habla de obras son toda la serie de actividades que hacen los siervos del diablo y el diablo para atacar al pueblo de Dios, para atacar, para destruir al pueblo de Dios. Hay operaciones u obras pequeñas, pero hay otras que son terriblemente grandes, fuertes, poderosamente establecidas por siervos del enemigo, que mientras estén operando en la vida de las personas, echan a perder muchísimo de la condición espiritual y de los resultados de la fe. Una persona que ande en su vida con una obra establecida, que no sepa que la tiene, pues va a vivir las consecuencias, le va a ir mal, no va a ver los resultados, trabajará y perderá el fruto del trabajo. Eso se ve muchísimo. El curso de la vida, del trabajo, de los ministerios se puede echar a perder. Por eso es necesario que no se desprecie el don profético, sino que se use para que el Señor dé la revelación y se pueda desarmar, porque el Espíritu lo que nos va a dar a hacer es la forma de neutralizar o contrarrestar lo que hace el enemigo. La iglesia que fluye en los dones del ministerio desarma efectivamente las obras del diablo, las quita. La persona o la iglesia puede haber estado bajo la influencia de algo, pero en el momento en que entra a operar el don, se desarma y queda en libertad. Se vuelve a tener una condición. Yo lo he visto mucho en tantos años y mi percepción ha sido la siguiente. Cuando esto funciona, el rendimiento económico del trabajo no se pierde. Cuando una persona está bajo una obra del diablo, uno de los efectos, porque no es uno, pues, son muchos, uno de los efectos es pérdida del rendimiento económico del trabajo. Trabajan pero no ganan. Trabajan pero se pierden. Hacen negocios y pierden. Otro aspecto, la salud. Echan a perder la salud. Hay operaciones del enemigo que acaban con la salud, que incluso pueden llevar a la muerte. Y si no se quitan, yo en mi experiencia me he dado cuenta al menos de 2 casos de personas que murieron bajo obras del enemigo. Y yo entendía lo importante que es que en la iglesia podamos desarmar eso. Que los dones y carismas funcionen de tal forma que nos lleven a la capacidad de desarmar lo que el diablo armó en contra de alguien. Por eso no se puede menospreciar. Hay que usar en el fuego del Espíritu, en el nivel espiritual correcto. Y cuando eso se da y nosotros somos dirigidos por el mismo Espíritu Santo, en la oración, en las declaraciones, es de una efectividad increíble que uno mismo se sorprende. Se sorprende de esos resultados. Por eso la Biblia dice: creer en sus profetas
y seréis prosperados. La prosperidad, eso no significa que la prosperidad exclusivamente sea por los profetas, sino que es un elemento de la prosperidad. Hay otro aspecto para la prosperidad, porque son muchos, la administración buena de los recursos. Una persona puede ser bendecida por Dios con muchos recursos, pero si no los administra bien, no va a prosperar. Entonces, la administración económica, por ejemplo, o de recursos, o del tiempo, o de las fortalezas, de los carismas, todo eso va a producir. Pero como un elemento adicional muy poderoso, la palabra profética va a traer prosperidad. ¿Por qué? Porque la palabra profética es certera. Se da en el blanco, ahí donde está la necesidad. Y a esto hay que ponerle atención, porque usted no puede decir que usted domina este tema si no se ve reflejado en su prosperidad. Entendamos eso. Eso como dicen en el mundo del dicho al hecho. Hay gente que cree que por decir ya lo tiene. No. En los hechos. El conocimiento es efectivo cuando produce los resultados. No mientras yo lo recito, mientras yo lo digo, mientras yo lo declaro o creo que lo sé. No, lo importante es los resultados. Yo les digo eso porque el deseo del Señor es que usted sea prosperado en todo. Porque la prosperidad es uno de los testimonios más convincentes del respaldo del Señor. Mire, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. O sea que un testimonio del diablo es el robo. Que a una persona se la vea robada, saqueada, económicamente, por ejemplo. Que se lo vean mal. Ese es un testimonio de la obra del diablo. Porque está cumpliendo el propósito de lo que el diablo tiene en la mente de él, robarles, quitarles. El Señor por eso dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La prosperidad es un testimonio de la obra de Cristo, efectiva. No es de palabras, es efectiva. Pero uno llega más allá todavía. Es tan efectiva que demuestra el buen uso de las armas que tenemos, de los carismas, del avivamiento espiritual, el buen uso del avivamiento espiritual con el fluir de los dones. Por eso dice, aviva el fuego del don de Dios. Es una recomendación a Timoteo. Avívalo, que ya está en ti por la imposición de las manos. En los viajes que yo hago, una de las actividades que hago es imposición de manos. Como son congregaciones de un tamaño más pequeño, se viabiliza poder ministrar con imposición de manos. Y alguien me decía, es como que si los pone a funcionar los dones, a la gente que se le imponen las manos, uno le está llevando a que lo que tiene funcione. Y esa es una de las funciones apostólicas. Yo en las iglesias impongo manos. Por eso es que quedan fluyendo, andando en el Espíritu y funcionando los dones con avivamiento. Y allá en Paso también lo estamos haciendo en el grupo de
de oración que tenemos con los pastores, siempre ustedes se dan cuenta que la dirección constante es imponer manos, ministrar, porque eso aviva el fuego. En el grupo de alabanza y de danzas también se hace. Y entre mejor se haga, mejores resultados. Porque esa es una doctrina, la doctrina de imposición de manos, porque la imposición de manos produce la cantidad que queramos de resultados. Entonces, dice, no apaguen el fuego del Espíritu. No permitan que pase, porque si se apaga el fuego, es como apagar el motor. No pasa nada. El don de Dios tiene que estar en una persona que está en el fuego del Espíritu. De nada sirve tener el don si no se tiene el fuego. No lo puede usar. Intenta usarlo, pero no le funciona. O le funciona al mínimo. Pero si tiene el don, que lo tiene, porque los dones los otorga el Espíritu Santo a su discreción, si lo tiene, debe estar en el fuego. Y entonces vendrán el mover del Espíritu, la acción, la obra del Espíritu va a ser muy buena. Entonces, dentro de esos dones está la palabra, la oración en lenguas, como lo hemos explicado, es muy importante. ¿Por qué? Porque la oración en lenguas, entre los resultados que tiene, porque no es el único, es que produce el avivamiento, calienta el espíritu humano. El don de lenguas sirve para levantar la temperatura, para que lo que usted tiene funcione bien. Si va a ir a un culto, a presidir un culto, para que usted cuando presida tenga la tranquilidad de que está en la condición óptima para los resultados que su nivel espiritual pueden garantizar. Cada uno en su nivel. Porque si no lo hace, va a ir y va a dar unos resultados inferiores al nivel que usted podría dar. Y ahí ya sale a pérdida. Si quiere tener la revelación, la palabra, llegarle, ser certero en las declaraciones, porque va a ir dirigido por el Espíritu Santo. Entonces el don de lenguas, su oración en el Espíritu es importantísimo como actividad que prepara. Aparte de que tiene otros resultados en la relación del creyente con Dios directa, en el cumplimiento de los propósitos de Dios con la vida del creyente. Ahí también se manifiesta muchísimo la oración en el Espíritu. En la revelación. Yo les estoy dando, así como lo recibo, de gracia, para que lo usen, para que prosperen, para que sean prosperados. También sirve para desarmar las obras del diablo. El diablo ataca el don de lenguas, por eso, porque lo golpea muy duro, muy fuerte. Entonces él, en su estrategia habilidosa, él ataca eso, como ataca otras ministraciones de Dios. Lo que le hace daño, él lo ataca, lo critica, lo desprestigia para crear apatía en el pueblo del Señor.
y llevar al creyente a una posición de derrota. Por eso cada uno de los creyentes debe cotejar el conocimiento con su vida para ver si el conocimiento ha sido eficaz. Porque si no, se queda en la teoría. Una de las cosas que muchas veces han criticado de la educación en Colombia, por ejemplo, de la educación pública en Colombia, es que es ineficaz. ¿Por qué? Porque le enseñan al estudiante una serie de conocimientos que a la hora de la hora, a la hora de la verdad, de la vida, no las va a usar. Y ese conocimiento que no es aplicable eficazmente en la vida es inútil. Ustedes sabrán oír eso, que hay problemas con la educación. Y en la búsqueda, lo digo como observador, lo que uno va entendiendo es que por querer llegar a lo importante, han quitado cosas realmente importantes. Entonces, el problema de la educación es un asunto muy complejo. Y el que enseña, en el caso de la iglesia, nosotros debemos saber qué enseñamos realmente. Porque no se trata de llenar de conocimiento, que lo único que va a servir es para el envanecimiento de los creyentes. Por eso es que uno ve a veces la actitud en los creyentes, una actitud que uno se da cuenta que no la están cogiendo, porque creen que ya saben. Pero en mi entender, el hecho de que usted sepa algo quiere decir que usted ya lo usó y fue eficaz en usted. Que se volvió un instrumento en su vida para cambiar la realidad. Mientras el conocimiento no llega a ese punto, usted tiene que aprender y debe tener la actitud del discípulo que aprende, que absorbe el conocimiento. Y dejar la actitud del que ya lo sabe todo, yo lo sé todo. La eficacia en este asunto no es tanto lo que sabes, sino lo que aplicas eficazmente en tu vida. Siempre serán superiores los resultados de una persona que aplica los conocimientos a los resultados de uno que los conoce pero no los aplica. No puede, no sabe cómo. En la iglesia se ve mucha gente prosperada, como lo he dicho algunas veces. Discípulos, no son presbíteros, no son maestros, no son pastores. Son muy prácticos. Han cogido conceptos y los han puesto a funcionar. Y hay otros que son doctores y que no lo han logrado. Entonces el conocimiento tiene que ser llevado a la práctica. ¿Cuánto conocimiento necesitas para llevar a la práctica? De acuerdo a lo que yo entiendo, muy poquito. Con un poquito que lo sepas aplicar, que se vuelva estratégico en tu vida, tú comienzas a avanzar. Por eso uno se da cuenta. Hay mucha gente, yo sé y yo lo reconozco, hay mucha gente que sabe muchísimo de la palabra de Dios. Mucho más que mi persona. Yo no sé nada. Pero no lo saben aplicar. No sé qué pasa. Entonces, es el punto, no despreciar el don de profecía. A ese hay que tenerle cuidado. Sobre todo en el aspecto del uso. Porque el desprecio del don es no usarlo. Saberlo usar. El arte está en saber usarlo. Y al final dice que Dios mismo
el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser. Les conserve todo su ser. Ese aspecto de la conservación de todo el ser tiene muchísimo que ver con esto que estamos hablando. Así es que se conserva la persona desde el punto de vista espiritual. Los acontecimientos que viven las personas, que podemos vivir, las personas producen efectos en el cuerpo espiritual, en el alma y en el cuerpo físico. Una de las cosas que debemos entender es a cuidar esa situación frente a los efectos, no permitir daño en el vaso espiritual, por ejemplo. En la iglesia uno observa fácilmente, yo lo observo en el sentido que el efecto en el vaso espiritual a veces es frecuente. Uno se da cuenta que por el nivel de las personas no entienden los acontecimientos o procesos de su vida y el daño que causan en el vaso espiritual. El pastor, el que administra la palabra, debe saberlo y debe dar palabra que restaure, que corrija los daños. Debe llevar a la enseñanza, debe ministrar en las personas restauración del vaso, porque muchas veces llegan a la iglesia muy golpeados y una persona que esté golpeada espiritualmente no va a llegar al fuego del Espíritu, no puede. Vaciados. Yo lo veo incluso en siervos, en pastores, que no debería ser así, pero llegan a ver. En creyentes también se observa. Por eso es que aquí dice, en la versión Dios habla hoy, dice, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto. Es lo mismo que las enfermedades o lesiones en el cuerpo físico, en el alma también. Usted sufre un golpe, una lesión en una parte de su cuerpo y se va a notar y el rendimiento, el funcionamiento se va a observar, no va a funcionar bien en el alma. Y este tipo de lesiones o injurias al cuerpo físico, al cuerpo anímico y al espíritu son inevitables. En la vida se van a dar. Entonces, en la iglesia, los administradores deben saber cómo atender, qué hacer. Y lo mejor para un siervo, para un pastor, es que el pastor sea dirigido por el Espíritu, para que la palabra y la administración que se dé en la congregación produzca ese efecto restaurador. Es como cuando va al servicio de urgencias. Llega con un malestar y llega, impedido por el dolor, pero lo atienden bien, le aplican lo que necesita e incluso analgésicos. La persona sale muchísimo mejor. Así debe ser en la iglesia. Pero si el siervo no está conectado, entran mal y salen peor todavía. O sea, la palabra, por eso dice, envió su palabra y lo sanó. La unción del Espíritu Santo que fluye en el fuego del Espíritu, entre los efectos que va a producir en la congregación es sanidad espiritual, que uno ni se la imagina dónde están los daños,
En el alma, mucha sanidad, restauración, consolación y aún en el cuerpo físico. Una sola administración puede afectar dolencias del cuerpo físico. Hace un tiempo pidió hablar conmigo una persona, un siervo que asiste desde hace muchísimos años a la iglesia, asiste a una de las iglesias de ustedes. Y pidió hablar y me llevó la historia clínica con pelos y señales de todas las consultas médicas que había hecho, con médicos generales y con médicos especialistas, frente a la evidencia de los síntomas. Eran síntomas muy claros, muy notorios, que a cualquier médico lo llevaban a pensar en ciertas patologías. A mí también me llevaron a pensar, porque como me llevó los documentos de la historia clínica, pruebas que le hicieron, exámenes que le hicieron, todo. Yo lo escuché, le puse atención y me metí más en el tema médico que en el tema espiritual, porque con toda esa historia clínica, pues lo que me puso a pensar fue en los asuntos pertinentes de la medicina. Pero al final, frente a la situación, yo no pude hacer sino lo que debe hacer uno: orar e imponer manos y ungir. Creo que solamente oré y impuse manos. Llevaba 3 meses visitando los servicios de urgencias. Ya no sabían qué hacer con él. Se lo chutaban de uno a otro como en el fútbol el balón. Y mire, una imposición de manos de pocos segundos y se fue. A los pocos días me visita de nuevo ahí en la iglesia y me empieza, desde que recibió eso, quedó listo. O sea, afecta el cuerpo físico. El cuidado de Dios a través de la imposición de manos puede tener efectos curadores. Y esa persona no volvió. Mire, llegaron toda la familia angustiados por ver a su padre en esa dolencia. Toda esposa y hijos. Y lo rodearon al papá. Pero cuando se dio la administración de poder, hasta ahí llegó el asunto. Él ahora pasa de vez en cuando, ahora ya entendió lo conveniente que es eso. Pero uno entiende que uno tiene que darle respuesta a esas cosas. Y que para darle respuestas tenemos que estar en el punto necesario. Para que el cuidado que dice, los haga ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana. Vamos a honrar, gloria, reconocimiento a Jesucristo, nuestro Señor. Te damos alabanza por tu poder, Señor, porque tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres Rey. Te bendecimos, Señor. El que os llama es fiel y cumplirá todo esto, dice la palabra. Señor, quiere que usemos permanentemente los dones y las virtudes que nos ha dado para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de los creyentes, para que seamos entendidos, prácticos en lo que debemos hacer en nuestras actividades, usando el poder de Dios, poniendo el poder de Dios a disposición de las personas.
para que sean bendecidos. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es poder, porque tu palabra sana. Te damos gracias, te pedimos que te muevas en este servicio para la iglesia y para las diferentes iglesias que van a recibir esta palabra, que sean sanados, que sean fortalecidos. Muévete ahí, Señor, con poder, Espíritu Santo, haciendo la obra que cada uno de tus hijos e hijas necesita. Llénales, llena sus vasos, restaura el vaso espiritual en cada uno y llénalos de tu presencia, que beban del agua de la vida, del agua que Cristo Jesús le ofreció a la mujer samaritana. Que calmen su sed y todas las necesidades espirituales y naturales que tengan. Que caigan bendiciones sobre sus vidas. Que caigan bendiciones sobre sus vidas, que sean bendecidos, que hoy salgan de la congregación de este servicio llenos de bendiciones espirituales que tú otorgas desde los lugares celestiales para tus hijos, porque buscan tu rostro y tú los bendices con respuestas, con bendiciones de bien, con bendiciones espirituales. Gracias. Sigue fluyendo, Espíritu Santo. Síguelos llenando de ti y fortaleciendo. Que sean avivados los dones del Espíritu, que sean avivados en el fuego del Espíritu, llenando los vasos con poder. Porque lo que nos da éxito a nosotros es tu poder en nuestra vida. Lo que viene a nuestra vida por tu palabra, por tus promesas. Llénales, llénales. Lo que viene a nuestra vida por tus propósitos. Más unción, más unción, más unción en sus vidas, más bendición para sus vidas. Cae más bendición a la vida de cada uno de los que están recibiendo esta palabra. Más bendición, más bendición, más bendición, más bendición, más bendición. Gracias, Señor. Sigue fluyendo. Más bendición. Que estén en el fuego del Espíritu. Que los dones fluyan. Más bendición. Que sean pueblo bendecido. Como Israel. Que la bendición del Señor descanse, repose sobre sus vidas, sobre sus familias, en su trabajo. Que el trabajo esté bendecido. Que vayan a sus actividades con la convicción de la bendición en sus vidas. Para todos los que reciban esta palabra. Más bendición. Lluvia de bendiciones. Damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.